Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 7 minutos de la tarde arrancamos nuestro espacio de un poco de derecho de Marín y Mate Abogados y damos la bienvenida y saludamos a Juanjo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Un placer, como siempre, saludarte a ti y a todos tus oyentes. Igualmente, además hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de los derechos hereditarios de la pareja de hecho. Sí, José, es un tema muy interesante, incluso de actualidad, Ujú. si no porque se hable de ello todos los días, sí que es de actualidad porque las estadísticas dicen que todos los años aproximadamente crecen un 10% las parejas que se inscriben como pareja de hecho. Ujú. Fundamental, vamos a empezar por lo que les importa a todos tus oyentes. Si eres pareja de hecho y vives en la Comunidad Valenciana, si no se ha otorgado de testamento, no tienes derechos hereditarios. O sea, que entiendo que este programa es muy interesante seguirlo hasta el final para que estas parejas de hechos puedan conocer los derechos que tienen o no tienen. Nos vamos a centrar en la Comunidad Valenciana, ¿por qué? Porque no hay una legislación estatal, sino que cada comunidad lo que ha hecho ha sido legislar como ha entendido. Ujú. Entonces, en la Comunidad Valenciana existe la ley 5/2012, pero ¿qué ocurre? Que entre los artículos que había un artículo, el 14, que yo entendía que era muy interesante. Era un artículo muy interesante que equiparaba al cónyuge, estamos hablando de matrimonio, equiparaba al cónyuge a la pareja de hecho, que tenía los mismos derechos cuando uno de los componentes de la pareja de hecho fallecía. Pero ¿qué ocurre? Que el Tribunal Constitucional entendió que nos excedimos de nuestras competencias, que legislamos sobre una materia en la cual no teníamos competencia, y bueno, declaró la inconstitucionalidad de este artículo por nulo. Entonces, Ujú. ese artículo se entiende por no puesto, con lo cual no vamos a ver lo que podría haber sido, sino lo que es. Y a día de hoy, repito, importantísimo otorgar testamento. Si no se tiene testamento, si no se ha otorgado testamento, no se tienen derechos hereditarios. Sí que se tienen algunos derechos, como pueden ser el adoptar, siempre y cuando el país del adoptando, es decir, de la persona que está, que va a ser adoptada, así lo prevea, porque nos podemos encontrar con algún país que exija ser matrimonio, y por supuesto ahí no se puede hacer nada. Se tienen los mismos derechos y, por supuesto, obligaciones con los hijos en común. Incluso se puede subrogar en el contrato de arrendamiento de vivienda si uno de los dos componentes de la pareja de hecho ha sido el que ha firmado el arrendamiento, únicamente acreditando una convivencia de 2 años. Evidentemente acreditando que es pareja de hecho y una convivencia de 2 años. Incluso se puede tener acceso a la pensión de viudedad. Ujú. Lo mismo, tiene que estar inscrita la pareja, como mínimo en los 2 años anteriores al fallecimiento, acreditar una convivencia de al menos 5 años y bueno, acreditar que la pareja que ha sobrevivido pues no se ha casado de nuevo, no ha formado una pareja de hecho, etcétera. Pero bueno, entendemos que, o entiende la legislación, que no es una realidad asimilable al matrimonio. Si fallece un componente de hecho, repito, sin haber otorgado testamento, el otro miembro de la pareja de hecho lamentablemente no tendrá ningún derecho hereditario. ¿Y por qué? En programas anteriores hemos comentado la declaración de herederos. La declaración de herederos es el documento notarial que sustituye al testamento cuando la persona fallecida no lo ha otorgado. Ujú. Hay que ir al notario con dos testigos que no sean familiares, se le requiere al notario para que indique quiénes son los herederos y transcurridos 20 días hábiles, aproximadamente su mes natural, lo que se hace es, el notario indica, después de hacer las pesquisas pertinentes, quiénes son los herederos. En este caso, pues tenemos que atender al Código Civil, y en el Código Civil nos habla de herederos forzosos. ¿Y quiénes son estos herederos forzosos? Son los hijos y descendientes, a falta de los anteriores, los padres y ascendientes, y en todo caso, lo que le corresponda al viudo o viuda. Importantísimo. El Código Civil habla de viudo y viuda, que son términos íntimamente ligados, evidentemente, a cónyuge. Y cónyuge está íntimamente ligado al matrimonio. Con lo cual, en esta declaración de herederos jamás podrá optar la pareja de hecho. Incluso se da la circunstancia de que eres pareja de hecho, fallece el otro componente de la pareja de hecho, fallece tu pareja, has convivido, incluso como pareja de hecho, 20 años con él,
y no tiene ningún tipo de derecho si no ha otorgado testamento. Es decir, si no tiene padres, si no tenéis hijos, evidentemente no tiene viudo o viuda, refiriéndonos al cónyuge, heredarían los hermanos, heredarían los primos, heredarían los sobrinos, heredarían los tíos, y tú no heredarías como tal. Incluso a falta de todos estos, podría heredar el Estado. Y tú, que has vivido una relación similar al matrimonio, pero cuidado, jurídicamente no es una realidad similar. Pero bueno, has vivido esa relación con esa persona, habéis tenido ese vínculo como matrimonial, pero no es así. Cierto es que estamos hablando del Código Civil, que es del año 1889, y tarde o temprano esto va a cambiar, ya no por el Código Civil, sino por la propia legislación. Normalmente la ley o el derecho y la sociedad no caminan de la mano. La sociedad siempre va un paso por delante, y entonces es la sociedad la que obliga a legislar. Un ejemplo muy sencillo para que se me pueda entender bien son los patinetes. Primero surgió el patinete eléctrico, no había ningún tipo de legislación y entonces ya se tuvo que legislar por esa realidad de la sociedad. Pero aquí estamos hablando exactamente igual de una realidad de la sociedad, que cada vez, como he dicho anteriormente, cada año un 10% más de la gente se está inscribiendo como pareja, de hecho, abandonando el matrimonio o abandonando la posibilidad de contraer matrimonio. Con lo cual, tarde o temprano esto tiene que cambiar, evidentemente. La situación, ¿cómo se puede solucionar? Fácilmente, lo he dicho ya 3-4 veces y no me cansaré, otorgando testamento. Siempre que se otorgue testamento, la pareja, de hecho, puede percibir algo de la herencia. ¿Pero qué ocurre? Que se tienen que respetar las legítimas. Es decir, las legítimas, como hemos dicho antes, de los herederos forzosos. En este caso, de ascendientes o descendientes, o mejor dicho, de descendientes, y en defecto de descendientes, de ascendientes. ¿Y cuáles son estas legítimas? Estas legítimas, dependiendo de con quién concurra esta pareja de hecho, será o del 50% o de un tercio. Si concurre con ascendientes, la pareja de hecho tendrá derecho al 50% de la herencia. ¿Por qué? Porque la legítima de los padres no habiendo hijos es el 50% de la herencia. Y si concurre con descendientes, da igual que sean hijos, que sean nietos, tendrá derecho a un tercio de la herencia. En este caso sería el tercio de libre disposición. Recordemos que la herencia son 3/3, legítima estricta, que siempre va para los hijos, tercio de mejora, que va para descendientes, puede ir para los hijos, para los nietos, incluso se puede saltar a los hijos y ese tercio de mejora ir para los nietos, y el tercio de libre disposición, que el testador puede hacer lo que le plazca con ese tercio, y en este caso es otorgarlo o legarlo a su pareja de hecho. Si ha otorgado testamento y no hay descendiente, no hay ascendiente, pues evidentemente esa pareja de hecho puede percibir el 100% de la herencia. Otro aspecto muy importante son los impuestos. Si he comentado antes que nos íbamos a centrar en la Comunidad Valenciana porque cada comunidad tiene su propia legislación, en este caso nos centraremos tanto en la Comunidad Valenciana como en Valencia propiamente dicho. Cuando fallece una persona, como hemos mencionado en muchas ocasiones, hay dos impuestos a liquidar: el impuesto de plusvalía y el impuesto de sucesiones. El impuesto de plusvalía se liquida donde radica el inmueble y cada municipio tiene su propia ordenanza. En el caso de Valencia, estamos hablando que, o en líneas generales, el impuesto de plusvalía se calcula respecto al valor catastral del suelo, del inmueble que se vaya a heredar. Si es privativo, pues evidentemente el 100%, si es ganancial el 50%, o si tiene un porcentaje porque ha sido una herencia con sus hermanos un 33%, lo que se hereda es lo que se tiene que liquidar, el porcentaje que se tenga que heredar. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto el valor catastral del suelo como los años que se ha tenido en propiedad ese inmueble, con un máximo de 20, en este caso el coeficiente que marca el Ayuntamiento de Valencia, lo máximo es un 0,45, y después se tiene que multiplicar por el tipo de gravamen. En este caso, el tipo de gravamen en Valencia, independientemente de lo hayas tenido el inmueble 1 o 20 años, es el 29,7%. Y lamentablemente, en este aspecto, no se prevén bonificaciones para la pareja de hecho, pese a que esté nombrada el testamento y pese a que haya adquirido un bien inmueble o una parte de un bien inmueble. Y en cuanto al impuesto de sucesiones, aquí tenemos que decir que sí que existen esas reducciones que se contemplan para el cónyuge.
exactamente igual. Tendría 100.000 euros de reducción de lo que perciba, se reducen 100.000 euros y a su vez tiene, si lo que percibe es la vivienda habitual o una parte de vivienda habitual, tiene un 95% de la reducción de ese valor. Y básicamente, José, esto es todo. Y repito, importantísimo otorgar testamento para que la pareja, de hecho, pueda percibir algo de la herencia. Si no, no percibirá absolutamente nada, por muy extraño que sea. No percibirá absolutamente nada. Claro, en un programa anterior comentaste que se le puede proteger al cónyuge legándole el usufructo de, por ejemplo, el inmueble. En el caso de la pareja, de hecho, ¿se le podría proteger de algún modo? Muy buena pregunta, José. Aquí estamos hablando de lo que dije en su día de la cautela Socini. Bien, se le puede proteger exactamente igual a la pareja de hecho. Ahora bien, recordemos lo que hemos comentado, que la herencia son 3 tercios: legítima estricta, tercio de mejora y tercio de libre disposición. La legítima estricta siempre va para los hijos y la legítima estricta no puede estar agravada. La legítima estricta se le tiene que dar sin ningún tipo de carga. Y si legamos el usufructo del inmueble a nuestra pareja de hecho, estamos gravando de algún modo la legítima. Y ahí entra la cautela Socini. Se indica en el testamento que a mi pareja de hecho le lego el usufructo de mi herencia siempre y cuando entre en este tercio, siempre y cuando entre en el tercio de libre disposición, que raramente no entraría el usufructo de un inmueble. Pero bien, le lego el usufructo de mi herencia o el usufructo concreto de este inmueble, y si alguno de mis hijos no estuviese de acuerdo en ello, le legaría la legítima estricta. Es decir, a los hijos les corresponde, en este caso le correspondería la legítima estricta y el tercio de mejora. Pues si alguno de mis hijos no esté de acuerdo con que yo a mi pareja le legue el usufructo de todo para protegerla y mientras viva pueda tener un techo, a ese hijo le dejo solamente la legítima estricta. Y aquí hay que hacer cuentas. Si son 2 hijos, pues uno de ellos tendrá que decir: ¿qué prefiero? ¿Percibir un 16% de la herencia o percibir un 33% de la herencia? Yo creo que percibir un 33% de la herencia. Pero bueno, de todo hay, como se suele decir en la viña del Señor. Pero sí, se le puede proteger perfectamente a la pareja de hecho. ¿Y puedes explicar en qué consiste la reducción del 25% del valor de la vivienda habitual? Vale, sí, lo que hemos comentado. Bien, cuando se liquidan impuestos de sucesiones, se tiene que hacer, pues eso, un avalúo de todos los bienes y cada uno liquida por la parte que le corresponde. En este caso concreto, pues habría la reducción de 100.000 euros y la vivienda habitual. Si quien la percibe se compromete a mantener esa adquisición durante 5 años, se puede reducir un 95% de ese valor. Un ejemplo muy sencillo. La pareja, de hecho, en este caso, va a percibir una parte de un inmueble o un inmueble que vale 100.000 euros. Tiene un valor de 100.000 euros y a su vez 25.000 euros en dinero. Bueno, hay que sumar un 3% de ajuar al inmueble, pero bueno, por hacerlo más sencillo, vamos a únicamente hablar de estas cantidades. 100.000 euros un inmueble y 25.000 euros en una cuenta corriente, en cantidad líquida. Bien, pues va a percibir 125.000 euros. Si hacemos la reducción de los 100.000 euros, percibiría 25.000 euros, o más que percibiría, tendría que liquidar por 25.000 euros. Sea mucho o poco, tendría que liquidar por este impuesto. Ahora bien, si lo que se recibe es la vivienda habitual y, como digo, se compromete a mantener esa adquisición durante 5 años, se puede reducir en 95%, con lo cual ese inmueble que para efectos de liquidar el impuesto lo hemos valorado en 100.000, ahora a efectos de liquidar el impuesto de un plumazo se han quedado en 5.000 euros solamente, con lo cual liquidaría por 30.000 euros y como existe la reducción esta de 100.000 euros, no tendría que pagar por esa liquidación. Hay que distinguir entre liquidar y pagar. El impuesto se tiene que liquidar aunque salga cero. Ahora bien, no pagaría absolutamente nada. Y aunque la pareja de hecho no tenga bonificación en la plusvalía, siempre que se pueda ahorrar, bueno, creo que es importante conocer en qué consiste. ¿Puedes explicarlo? Muy bien. Sí, claro, por supuesto. Mira, aquí en Valencia, repito, en Valencia, porque cada municipio tiene su propia ordenanza.
Pues en Valencia, como he dicho anteriormente, se tiene que tener en cuenta el valor catastral del suelo, el coeficiente, el tipo de gravamen, etcétera. Pero bueno, aquí nos interesa el valor del suelo. Entonces hay una serie de bonificaciones en cuanto a lo que se tiene que liquidar dependiendo del valor del suelo. Si el valor del suelo es hasta 12.020 euros con los céntimos se me escapan, no te lo puedo decir de memoria, pero bueno, si es hasta 12.020 euros con 36 o 24 céntimos o algo así, hay hasta una bonificación del 95% de la cuota. O sea, esto es muy interesante. Bueno, de hecho, interesantísimo. Si el valor del suelo va entre los 12.020 y los 18.030 con algunos céntimos también, la bonificación es del 50%. Y más allá de los 18.030 con algunos céntimos, la bonificación es del 25%. Ahora bien, todo tiene su letrita pequeña. Se tiene que acreditar una convivencia con el causante, es decir, con la persona fallecida, se tiene que acreditar una convivencia de como mínimo 2 años anteriores al fallecimiento y después se tiene que mantener esa adquisición durante 4 años, pero como vivienda habitual. Anteriormente era solo acreditar la convivencia y mantener esa adquisición durante 4 años. Pero ahora han puesto la coletilla de 4 años vivienda habitual, con lo cual la persona podría acceder a estas bonificaciones con estas dos premisas. Acreditar la convivencia 2 años anterior al fallecimiento y mantener esa adquisición como vivienda habitual durante los 4 años siguientes. Estupendo. Bueno, hemos visto que siempre nos decís que cada caso es particular y hay que verlo a detalle, y yo creo que en este caso mucho más aún, porque hay muchos pormenores que tener en cuenta. Si alguno de nuestros siguientes tiene algún tipo de duda y quiere que se lo resolváis, como grandes expertos que sois de la materia, ¿cómo podéis contactar con vosotros? Pues mira, podrían contactar con nosotros mediante el teléfono 96 320 2876 o mediante nuestra página web marinemateoabogados.es, y ahí encontrarán también un formulario de contacto en el cual nos pueden hacer las consultas que estimen pertinentes. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer, y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias como siempre a ti, José, un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes.